acuerdo al artículo 1 de la Constitución del 2008, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. El carácter de plurinacional transforma la estructura del Estado, reconoce la existencia milenaria de los pueblos y nacionalidades antes de que el Ecuador se constituyera en Estado. Una pipasna yo pescan de carcachi, una pacha pipasna mana imbapa, mana tías casina, mana pis una cuna causas casina, causas papis yanga una cuna mana yo pesca, mana estado ocupeti axina, pipa kisnana azikas casina. Estado mishukuna yuyashka pika, mishukuna runakuna shuksuelo ta rikushkanachu, mana rikushka ñukanchik kawsa imakashka, ñukanchik cultura imakashka, ñukanchik unancha ninchik historiata imakashkata mana rikushpa ñukanchiktaka shukshinallata tukuyta rurashpa paykunaka charinakushka mana yachashkanchik mashna runakuna tiyan ima maypi kawsanchik imashina kawsanchik mana chayka tiyashka. Creemos que a lo largo de todo este tiempo histórico el Estado ecuatoriano, desde 1830 para acá, para no decir antes, desde la colonia, sí se daban espacios de censo o de conteo de tanto de los pueblos y nacionalidades indígenas como del pueblo afroecuatoriano, pero en función de explotación y cuántas personas estaban en las haciendas para la explotación de los cuerpos de estas personas. Siempre ha sido injusto y sigue siendo injusto. No es real la atención o el espacio que merece el pueblo montubio por parte del Estado. Porque cuando tú no estás en las estadísticas, realmente no existes en la planificación y por lo tanto el Estado no va a hacer inversiones específicas para superar problemas específicos en ciertos pueblos y nacionalidades. La invisibilidad estadística es parte del racismo estructural. El racismo estructural es una de las principales barreras que se tiene en el Ecuador para construir el Estado plurinacional e intercultural. En alguna parte de la historia nos dice claramente cómo el censo causó el genocidio de los pueblos indígenas. Al invisibilizarnos en la década de los 60 y no mostrar un dato aproximado por lo menos, o tratarlo como tal en los pueblos y nacionalidades. El artículo 57, inciso 3, asume la deuda histórica que mantiene el Estado como una medida de reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación, mediante la adopción de medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Nuestra lucha por destruir el Estado colonial está dando resultados y ya encontramos personas y algunas instituciones que han entendido el mensaje de la interculturalidad y de la plurinacionalidad a través de estrategias de inclusión social. Y esto es muy bueno porque no lo observamos en ningún otro país de América Latina y el Caribe. Somos el único país que tiene una Comisión Nacional de Estadísticas para pueblos indígenas y afroecuatorianos, CONEPIA. Por demanda de las organizaciones indígenas y afroecuatorianas, el INEC crea en la Comisión Nacional de Estadísticas para Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos, CONEPIA, en el año 2007. A partir de esta fecha se ha hecho una serie de consulta y concertación con los miembros de la CONEPIA, en este caso organizaciones indígenas, afroecuatorianas, instituciones públicas de desarrollo de pueblos indígenas y afroecuatorianos, específicamente CODEMPE, CODAE, organismos de cooperación internacional, entre ellos el UNFA, el BID, la ESI. La CONEPIA tiene un rol fundamental dentro de todo lo que es el proceso del censo 2010, justamente porque ha superado este tema de la instrumentalización de los datos estadísticos. La CONEPIA tiene un rango político, un rango de asesoría política que permite analizar cuál es la importancia de llevar al Estado plurinacional datos y análisis y conclusiones que permitan demostrar que
que hay una existencia de pueblos diversos. La Comisión Nacional de Estadísticas para los Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos tiene la misión de armonizar y consensuar la producción de la información cuantitativa y cualitativa de los pueblos indígenas y afroecuatorianos del Ecuador. La CONEPIA busca establecer mecanismos de diálogo y de concertación con la finalidad de proveer de estadísticas culturalmente pertinentes que ayuden a reflejar la realidad de los pueblos indígenas y afroecuatorianos y que esta información se convierte en un insumo para direccionar de mejor manera la inversión social de parte de los diferentes ministerios. El hecho de disponer información desagregada te permite realizar política pública no miope, política pública consistente con las necesidades de la población. Y las necesidades de la población varía de acuerdo a tu modus vivendi. Y si tu modus vivendi tiene componentes y conocimientos ancestrales, cultura, que tú gustas de vivir, y el sector público tiene que ofrecerte esas políticas públicas. Quizás ir a algo muy específico, salud intercultural y educación intercultural. Este esfuerzo es un proceso de deberes compartidos. De nuestra parte, como Instituto de Estadísticas, consideramos que nuestro deber es elaborar un proceso de apertura, de transparencia y de sinceramiento de las estadísticas en el país. Y recuerden que la estadística no es un número, no es un resultado ni un fin. La estadística es un proceso de desarrollo social y peor un censo. Y ustedes están invitados a formar parte incluyente en ese desarrollo del censo. Diseñar indicadores y preguntas cultural y lingüísticamente adecuadas es tomar en cuenta los saberes cosmogónicos de la diversidad cultural ecuatoriana a la hora de hacer las preguntas, lo que permitirá conocer cuántos indígenas, cuántos montubios y afroecuatorianos existen, cuáles son los índices de desempleo, niveles de instrucción y cuántos son pobres. Para ello, en el año 2008 hemos trabajado en talleres regionales de consulta. El objetivo de estos talleres fue construir un marco conceptual que permita incorporar las variables de corte étnico en los censos. Se determinó que se aplicarían preguntas de dos tipos, unas de variable de autoidentificación y la otra de lengua o idioma indígena. En noviembre, cuando se haga el censo, vamos a hacer una gran cruzada nacional de rompimiento del racismo estructural y de fortalecimiento de la identidad plurinacional del Ecuador. Hoy es el momento importante, el momento histórico, en donde los afroecuatorianos salgamos del armario en donde nos quisieron tener ocultos.